Queridos ciudadanos, este partido tiene que ser un partido de opinión, no de clientelas, de organización, no de negociados. Tiene que ser un partido de permanencia, por eso es centro democrático. Si el centro es la democracia, cabe en cualquier momento histórico, no es un partido de coyuntura. Recuerden que es el partido de la seguridad, del emprendimiento, de la cohesión social, del Estado pequeño, transparente, del diálogo popular permanente. Volveremos al final. Empecemos por la ideología de género. El partido fue muy claro en el plebiscito del 16 para rechazarla. A los niños no se les debe crear la idea de que no nacen niños o niñas. Hay que respetar para que la naturaleza determine en tiempo oportuno sus tendencias, que no sean las deformaciones culturales. Son los padres de familia, el seno de la familia, el gran responsable, el seno de la familia, al cual hay que respetarle la orientación de los niños. No se puede entregar la orientación sexual de los niños a los maestros. El factor principal tiene que ser la familia y de acuerdo con los tiempos de la naturaleza. Y en la familia que haya dificultades, tiene que haber familias sustitutas, sumamente bien escogidas. En ambientes se discute, en otros se calla, el tema del matrimonio homosexual. Independientemente de opiniones personales, esto está definido por los jueces de la República y hay que respetarlo. ¿Hasta dónde llegó mi gobierno? Nosotros presentamos el proyecto para que las parejas homosexuales pudieran ser beneficiarias como parejas de la seguridad social. Aquí hay unos temas jurídicos y otros temas de la autonomía de cada ser, de su conjunto de pensamientos, de convicciones. Por ejemplo, para aportar a esta discusión que debe llevarse al interior de las familias, simplemente quiero decir que tenemos que considerar cómo respetar todas las uniones, pero con un respeto fundamental a la familia natural. Sobre el aborto, 2 sentencias. Aquella de 2007, que permitía las 3 causales. Estaba yo en el desempeño de la presidencia, por razones personales y de familia. Yo no he sido amigo del aborto. La ciencia ha venido indicando cómo la vida empieza en el momento de la concepción. ¿Qué dije yo sobre la sentencia 2007? La respeté. Me pareció correcta. Y no obstante que muchos estamos en contra del aborto, esta sentencia cumple un papel que tienen que cumplir las Cortes Constitucionales: aproximar el consenso. Fue una especie de distribución equitativa de la inconformidad. 3 causales que todos deberíamos aceptar así, en el caso de cada familia se aplicara o no se aplicara. Yo valoro esa sentencia porque ayudó a aproximar opiniones muy divergentes. Pero la última sentencia, aquella sentencia que autoriza el aborto sin causales hasta las 24 semanas, es una sentencia que no cumple el papel que le corresponde al juez constitucional de aproximar consensos entre los colombianos. Es sumamente divisiva, promueve antagonismos que no es conveniente que en un país el juez constitucional los promueva. Y el referendo que trató de impulsarse para enfrentar esa sentencia tuvo un error. Quiso volver del todo al pasado, desconociendo la sentencia de 2007. Pues bien, veamos nuestra legislación.
Colombia tiene una legislación equitativa, equilibrada, diría yo. Aquí no se encarcela al consumidor. No está criminalizado el consumo. Es ilegal y han tratado de legalizarlo, pero no está criminalizado. Aquí se permite desde los años 60 de la centuria anterior el uso científico, medicinal de las drogas ilícitas. Para eso no hay problema. Queridos ciudadanos, en este país no se ha encarcelado a un solo campesino cultivador. Se le buscan soluciones sociales. Pero sectores del Congreso una y otra vez han insistido en legalizar la droga. Decían, no, la marihuana solamente, y la atenuaban, cuando los científicos médicos nos demuestran que es un camino a drogas más fuertes, que hace un enorme daño al consumidor, que le afecta sus facultades intelectuales. Y ahora se habla de la legalización de la coca. Entonces, no es que íbamos a llegar a la legalización solamente de la marihuana, ya se promueve la de la coca. Y entonces hay que decirle a los ciudadanos esto, creo yo, con respeto a toda la opinión de ustedes. Si la coca sirve, y hasta ahora no ha servido, para alguna aplicación técnica, tecnológica, como ser insumo de fertilizantes, para eso no hay oposición ni prohibición en la ley colombiana. Yo creo que el acuerdo internacional de los años 60, del cual es Colombia signataria de Naciones Unidas, permitiría que un uso tecnológico de la coca se asimilara al uso científico o medicinal y se aprobara. Lo que pasa es que no ha servido. Pero no podemos recibir excusas, justificaciones para legalizar la marihuana o la coca. Y un país que quiere seguir adelante, pero es permisivo y promotor de la droga, ese país no sale adelante. ¿Por qué se insiste en legalizar? Este país tiene una legislación equilibrada. Recuerden, en Colombia por el consumo a nadie se mete a la cárcel, tampoco al campesino productor. Si queremos que el campesino colombiano no tumbe la selva para plantar coca, tenemos que darles una alternativa de subsistencia. Déjenme pasar de estas políticas a las políticas identitarias. A mí me parece muy grave, lo digo a título personal porque son temas reservados a la esfera de la autonomía de cada ser humano. Eso de identificar minorías, que para no discriminarlas, lo que hace es estimular la discriminación. A las mujeres hay que respetarlas. En la práctica no se les puede discriminar, pero no hay que estarlas identificando. Y esto lo digo porque este partido ha dado ejemplo. Miren las mujeres aquí presentes, encabezadas por María Teresa Jagdá, o nuestras senadoras. Por donde recorro la patria, se me arrima un ciudadano y me dice, saludes a Paloma, la oí. Escuché a María Fernanda, qué lujo el líder, qué estudiosa Paola Holguín. Este partido ha dado ejemplo en el respeto a la mujer. Y eso nos da autoridad para decir que no hay que discriminarlas para resaltarlas, queridos amigos. Por ejemplo, hay que respetar la intimidad sin comentarios, sin normas que los identifiquen, sin señalamientos. Respete la intimidad heterosexual, homosexual, del trans. ¿Pero por qué los tiene que estar identificando? Simplemente respete a todo el mundo. Eso sí, todos tenemos que respetar la intimidad del prójimo, pero también todos tenemos que
respetar con el ejercicio de nuestra intimidad al prójimo. Es un respeto en doble vía. Que a mí me respeten la intimidad, pero que el ejercicio de mi intimidad respete al prójimo. Creo que es una necesidad bien importante. Estas políticas discriminatorias, identitarias, que por la vía de identificar y de señalar grupos, que el grupo de los trans, que el grupo de los homosexuales, que tal grupo, que tal otro, estas políticas lo que hacen es posibilitar que los señalen, que los discriminen. Y no hay que hacer alarde de la intimidad. Es fastidioso el machismo, pero también no se puede utilizar la orientación social para la promoción, la orientación sexual para la promoción política o la promoción social. Respeto sin alardes, respeto a cada individuo y que cada individuo respete al prójimo. El gobierno nacional está proponiendo una constituyente. Voy a detenerme algo en este tema a partir de 3 preguntas. ¿Cabe la sustitución inconstitucional de la Constitución? Podemos citar una constituyente y respetando la Constitución para reemplazar la Constitución. Segunda pregunta, ¿conviene hoy una asamblea constitucional o constituyente convocada a la luz del reglamento constitucional? Tercera pregunta, ¿la Constitución del 91 permite la solución de los problemas sociales que tenemos? Por primera vez este país ahora está en riesgo de quedar mal en las obligaciones de deuda. Cuando el presidente Gaviria convocó la constituyente en el 91, estábamos con la misma Constitución, la que prohibía cualquier cambio que no lo introdujera el Congreso, que había servido para declarar inexequible la constituyente del presidente López Michelsen. Y sin embargo, aquí encontraron un camino constitucional para declarar exequible la convocatoria de la constituyente a través de un decreto de estado de sitio. Influyó mucho en la movilización de los jóvenes. Recuerden la frase de los jóvenes: todavía podemos salvar a Colombia. Y a mí sí que me ha llamado la atención esto. Hubo más votos por la 7ª papeleta que por la elección de la constituyente. Pero muchos más. Por la 7ª papeleta hubo 4.800.000 votos. De los 4.800.000 votos, solamente 300.000 dijeron no. Y 4.400.000 dijeron sí. ¿Qué encontré yo? Consultando con expertos del tema, que no lo soy, que había una rendija. Hoy, por ejemplo, la Constitución del 91 tiene muy reglamentada una nueva constituyente y bastante restringido un estado de excepción. Hoy un estado de excepción no puede alterar la Constitución. En la Constitución anterior evitaron la prohibición de reformarla a través del Congreso por esta rendija. La Constitución anterior traía también un límite gaseoso del estado de sitio. Decía que había que respetar el derecho de gentes. ¿Qué es el derecho de gentes? Es el conjunto de normas que ha evolucionado en la historia para proteger a la ciudadanía de la crueldad de la violencia. Todos los decretos de estado de sitio eran contra la violencia. Entonces dijeron, aquí hay una soberanía popular que tiene derecho a buscar la paz, que es una razón del derecho de gente, para quitarle crueldad, el sufrimiento cruel a la ciudadanía. Y se declaró exequible la convocatoria.
ante la misma prohibición de que no podía hacerlo sino el Congreso, la que le habían aplicado a la constituyente de López para declarar inexequible aquella pequeña constituyente. Y perdieron. Y entonces nos dicen que ahora necesita un acuerdo. Nosotros propusimos el acuerdo cuando ganó el no. Dijimos, todos queremos la paz, pero hagamos un acuerdo nacional para introducir unas reformas a La Habana. No quisieron. Las impusieron. ¿Quién las aprobó? No una reforma constitucional, no las aprobó otro plebiscito, no las aprobó una ley, no las aprobó una norma constitucional del Congreso. Fue aprobado nuevamente el plebiscito por una proposición de un Congreso enmermelado, controlado por el Ejecutivo. ¡Qué vergüenza! Y a mí me da tristeza, y lo digo con todo respeto, que la Corte Constitucional hubiera aceptado eso. Porque la Corte Constitucional vino a aceptar que una proposición del Congreso, que no era ley, ni era reforma constitucional, sustituyera un procedimiento sagrado de participación popular como el plebiscito. No hicieron el acuerdo, no quisieron, prefirieron entenderse con la FARC que con las mayorías colombianas del momento. Y ahora hablan de un acuerdo. ¿Cuál acuerdo hoy? Entonces, que para cumplir lo acordado con la FARC, primero, para nosotros ese acuerdo es ilegítimo. Segundo, inaplicable por los costos. ¿Cuánto ha costado la JEP? ¿Qué ha hecho? No hay una sola sentencia contra estos señores de la FARC que van a ajustar 8 años en el Congreso. ¿Cómo así que necesitamos ahora un acuerdo, una norma constitucional? Alberto Lleras decía, no se puede inventar un país desconociendo sus cimientos y sus ruinas, desconociendo que nuestros padres han existido, trabajado y sufrido sobre él. Nos están llamando a inventar un país con el terrorismo. No, de ninguna manera. Eso no lo podemos aceptar, queridos amigos. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Será que nosotros nos oponemos a la paz? ¿Será que nosotros nos oponemos a las soluciones sociales del país? Nunca. Por ejemplo, nosotros queremos que la Constitución del 91 es una Constitución social y de libertades. Digamos, para proteger a los desmovilizados, a los líderes sociales, la Constitución del 91 da todas las posibilidades. Para eso no necesita un acuerdo ni una constituyente. El gobierno actual, sin nueva constituyente, está negociando con el ELN, con las disidencias de la FARC, con la nueva Marquetalia. Y para eso tienen una discusión, porque algunos de los que acompañaron el acuerdo de la FARC dicen que no se puede negociar con reincidentes. Eso podrá ser fruto de una interpretación normativa o de una norma. No necesita una sustitución constitucional. ¿Por qué me parece altamente inconveniente sustituir la Constitución del 91 aún por una vía legal, aún aplicando el reglamento que está en la Constitución? Porque el país lo que quiere es que le permitan producir, trabajar, estudiar, que le permitan un sereno, dinámico desarrollo, no más incertidumbres constitucionales. Porque hoy hay un país muy polarizado y no hay estos acuerdos. ¿Por qué vamos a seguir deteniendo la nación con nuevas constituciones? Cuando la que tenemos es buena, la que tenemos permite todas estas soluciones, queridos ciudadanos. Veamos el tema de la seguridad social. La actual Constitución dice que la seguridad social, que por sentencia ha quedado en los derechos fundamentales, y la salud por ley estatutaria,
que la seguridad social la reglamenta y la vigila el Estado y puede ser operada por el Estado, por los particulares y por el sector solidario. Por eso tenemos hospitales públicos y privados. Por eso hemos tenido EPS públicas, mixtas, privadas, cooperativas. El texto constitucional es bueno. Dice que tendrá que prestarse de manera eficiente, solidaria, y también avanzar hacia un cubrimiento universal. ¿Cuál es la falla constitucional? ¿Cuál es la falla constitucional? Ninguna. ¿Nosotros qué tenemos? Un aseguramiento universal, colectivo. Por ejemplo, si ustedes están afiliados a una EPS, pensemos, ¿cómo se llama esta Mutual Ser? Digan que Mutual Ser tenga 2 millones de personas. Ahí hay un aseguramiento individual porque cada uno de ustedes se asegura ahí, pero también colectivo. Porque Mutual Ser, con el dinero que recibe, que es la unidad de pago por capitación, hay unos aliviados. No gastan dinero de ese pago. Y ese dinero que no gastan los aliviados se aplica a atender a los enfermos. El país tiene una buena combinación de aseguramiento individual y colectivo. ¿Por qué nos quieren imponer una reforma a la salud o una norma constitucional de aseguramiento socialista, conociendo la experiencia histórica? Pensiones. Ahora hablemos de salud. Nosotros para el 26 no podemos proponer simplemente un retorno al pasado. A mí me dicen muchas veces, Uribe, pero ¿por qué proponen esto y no lo hicieron en el pasado? Cuando uno sigue en la política tiene derecho a pensar en cada momento que la patria sea mejor que lo que fue ayer y que mañana sea mejor de lo que fue hoy. Ocurre como con los hijos. Cuando lo regañan a uno porque uno les llama la atención por algo que hicieron y no debieron haber hecho. Papá, tú hiciste lo mismo. La única respuesta cuando les señalan esa incongruencia es decirles: respeten el derecho del papá, admitan el derecho del papá a pensar que los hijos sean mejores que lo que fue el papá. Nosotros queremos que la salud sea mejor, pero no acabe en la presencia del sector privado. No lleguen a esos estatismos, a ese socialismo que tanto daño ha hecho y tanta miseria muestra. Hay maneras de resolver el tema de la atención rural, de la prevención, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos diciendo volvamos al pasado. Yo le propongo al partido esto para el 26. Vamos pensándolo. Mantener el sistema de pilares, una base de lo propuesto por el actual gobierno, pero que esos recursos los maneje el sector privado. Manejados por el Estado y no por fondos privados, terminan derrochándolos. Le muestran a uno inicialmente una reglamentación muy seria para mantener esos ahorros, pero tarde que temprano los dilapidan. Y aquí todo que se quiere es imposiciones. Cuando yo estaba joven, no, a mi generación le encantaban las corridas de toros, hoy no. Hoy los niños se asustan con eso. Hay una gran evolución de la sensibilidad en el cuidado animal, en la manera de querer a los animales. Pero ni España ha impuesto la prohibición. ¿Por qué la imponen aquí? Hagan un esfuerzo cultural, que no es difícil, contra las corridas si se quiere, pero ¿por qué la imponen? Eso es lo que quieren. Una constitución de imposiciones. Y a uno se le dicen en la calle, me decían en Manizales, ¿cómo así que prohíben las corridas que bastante ayudan a la economía de Manizales y al mismo tiempo promueven el aborto libremente hasta las 24 semanas? Hombre, es que las 24 semanas son 6 meses y con los avances de la ciencia y de la medicina, uno es bebecito, nació de 6 meses, hoy tiene todas las posibilidades. Por favor,
Ahora entonces me dicen a mí en muchas partes, en el llano, y quieren acabar también, ¿cómo se llama? Con el coleo. Y cuando lo lee uno al general Páez, en un libro que es la autobiografía del general Páez, cuentan cómo la instalación en los llanos, él en Angostura y Ciudad Bolívar, en Apure, y por aquí por el llano colombiano, en Tame, el general Santander, para preparar los soldados que nos dieron la independencia, tenía dos elementos a favor: los caballos y el ganado. Y el ganado, para alimentar a los soldados, lo tenían que manejar con coleo, no había otra manera. Hay unos temas culturales sobre los cuales no se puede tener fanatismos ni imposiciones. Lo laboral, queridos amigos. Se necesita cambiar la Constitución para lo laboral. Y ya sabemos lo que quiere el gobierno. Argentina se quedó, dice el presidente Milei, que 20 años sin crear empleo formal, otros dicen que 8 o 10 años. Lo cierto es que ese país se quedó mucho tiempo sin crear empleo formal. Hoy están desmontando unos obstáculos al empleo formal. Este país, y es bueno aclararlo, tiene recargos para dominicales y festivos. Este país tiene una tabla de indemnización muy alta para despedir personas sin justa causa. Esa tabla de indemnización se aumentó, siendo yo senador de la República en la Ley 50. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Aumentar más los recargos, aumentar más la tabla de indemnización. Eso se opone a que se genere empleo de calidad. Entonces van a prohibir el contrato sindical, van a prohibir los pactos colectivos, van a arrinconar al sindicato minoritario. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Y les recuerdo, como senador en la Ley 50, por primera vez convertimos la persecución sindical contra los trabajadores en delito, para que no nos vengan a decir que lo están defendiendo ahora. ¿Qué es el contrato sindical? Es un acuerdo entre un empresario y un sindicato para realizar trabajos, inclusive para prestar servicios de tercerización. Eso es muy bueno. ¿Qué es lo malo? Y ayuda a que haya un gran entendimiento. Y donde se ha practicado en la empresa privada colombiana, le ha ido mejor a los trabajadores y bien a la empresa. Y si yo conozco empresas que tuvieron una larga lucha de confrontación y hoy viven en fraternidad. Nosotros queremos la economía fraterna, no la de odio de clases. Nos van a imponer normas estimulantes del odio de clase en una nueva constitución. De ninguna manera lo podemos permitir, queridos amigos. El contrato sindical en esas empresas privadas ha creado fraternidad, bienestar para los trabajadores y mejores resultados para las empresas. ¿Por qué lo van a acabar? ¿Por qué lo van a acabar? Un país con un 27% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, tiene que darle soluciones. Le hemos pedido a los alcaldes y gobernadores, a quienes ayudamos a elegir, unos programas piloto para darle a esos jóvenes educación tecnológica en ciclos cortos, que los habiliten rápidamente para trabajar y aumentarles las posibilidades del acceso al crédito y la seguridad. Esta convención tiene que hacerle un saludo de cariño, de apoyo a las Fuerzas Armadas de la patria. Decir a las Fuerzas Armadas de la patria que estamos con ellos. Va a ser muy difícil recuperar la seguridad. Mientras más demoremos, más difícil. Es un país que tiene hoy una extorsión silente, porque da mucho miedo denunciar. Y entonces me preguntaban, Uribe, ¿qué es primero? ¿La seguridad o la política social? Es muy importante que reflexionemos esto. Son igualmente importantes. Pero hay una que es determinante y otra que produce una acción de réplica. Si no empezamos con la seguridad, ¿quién va a invertir para resolver lo social? Por eso yo digo
son igualmente importantes, pero el factor determinante es la seguridad. Ahora, si hay seguridad y no hay avances sociales, se desacredita la seguridad. Por eso lo social produce una acción de réplica. Y entonces preguntémonos, ¿qué es primero, el emprendimiento o la cohesión social? Hay una relación parecida. Sin emprendimiento no hay soluciones sociales, pero sin soluciones sociales no se legitima el emprendimiento. Tamaño del Estado. Hay que escoger burocracia o cupos universitarios. Hay que escoger contratos clientelistas o crédito a los estudiantes. Este partido sin pena tiene que decir: necesitamos un Estado pequeño, un Estado austero, que pueda atender más lo social. El gobernador de Antioquia está eliminando la mitad de las secretarías para poder ahorrar y pagarle mejor a los ancianos y para otros programas sociales. No es lo que nos dicen desde el otro lado: es que este paramilitar de Uribe es neoliberal, quiere destruir el Estado. No, nosotros queremos fortalecer el Estado social sobre la base de derrotar el Estado burocrático y sobre la base de que el Estado social promueva un gran avance de las políticas de crecimiento económico. Es que este partido, como dijera Kissinger, tiene que alternar, construir un eje entre el pasado y el futuro, entre los valores perdurables y lo que aspira la sociedad. La sociedad aspira a paz, nuestro valor perdurable es la seguridad. Por favor, hagamos una gran pedagogía en Colombia mostrando que sin seguridad no hay paz sostenible. Nuestro valor perdurable es el emprendimiento privado, pero la sociedad ansía equidad. Por eso nosotros decimos el emprendimiento privado para llevar a la superación de la pobreza y a la construcción de equidad. Este partido, manteniendo unos principios, tiene que ser un partido dialéctico. Uno tiene que definir si está en la política simplemente para coleccionar honores o para estar todos los días en la lucha por la patria. Aquí hay que hacer otras críticas. Los gobiernos entre 2010 y la llegada del presidente Petro van a tener también que preguntarse por qué facilitaron la llegada del presidente Petro. No basta con criticar al presidente, hay que preguntarnos por qué llegó. Y por supuesto yo prefiero hoy la crítica argumental que la ofensa personal. Y la crítica argumental proponiendo alternativas, como algunas que estábamos hablando. Y algunos dicen: Uribe, pero ¿por qué ya no volviste a ser Furibe? Yo he estado en una... Primero, yo fui muy respetuoso de mis adversarios en la primera campaña. Un día me dijo una respetable señora: Uribe es paramilitar. Me llamó Juan Gosaín y le dije: a la mujer ni con el pétalo de una rosa. La encuesta subieron 10 puntos. Pero a uno lo señalan cuando se zafa. Fui muy respetuoso del gobierno del presidente Duque. Del anterior a él siempre tuve zafadas. Una tía me dijo: no te arrepintas, que eran necesarias. ¿Cómo va a ser el partido para tener una gran crítica argumental, una gran proposición de alternativas para el 26 y al mismo tiempo introducir emoción sin llevar esto a la refriega personal? ¿Cuándo cumpleaños James? Bueno, felicitaciones. Saludamos a las Fuerzas Armadas. Saludamos a todos aquellos que están reunidos en 820 municipios de la patria, a nuestros congresistas, a nuestros diputados, a nuestros concejales, a los alcaldes y gobernadores de Colombia, por igual, aquellos a cuya elección contribuimos y aquellos que se eligieron desde otras canteras, a las edilesas y a los ediles de la patria, y saludamos a la Selección Colombia. Le digo a todos los compañeros del Centro Democrático que este tiene que ser un partido perdurable, ahistórico. También les digo, les pido comprensión a las palabras que he pronunciado hoy,
que quizás son palabras de viejos nostálgicos, porque yo ya hago parte del club donde están el expresidente Trump y el presidente Biden, pero soy mayor que ellos, porque cumplí 144 años, 72 de día y 72 de noche. Muchas gracias a todos.